El título del mensaje de hoy es La Iglesia, familia de Dios en tiempos difíciles. La Iglesia, familia de Dios en tiempos difíciles. Y yo quiero que vos y yo podamos leer una historia que está allí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, algo que ocurrió en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros tiempos, de esos primeros creyentes, de esos primeros cristianos que estaban allí, al igual que nosotros, buscando la presencia de Dios, predicando la palabra. Pero quiero que luego, cuando compartamos el mensaje, hoy lo vamos a hacer en una actitud de reflexión. Una actitud en la cual hoy voy a predicar, pero voy a invitarte a que juntos reflexionemos. Y desde la reflexión podamos también pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. Y dice en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 17, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle. Salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está en la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo seña de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Esta historia tan maravillosa de liberación de parte de Dios, de un milagro de parte de Dios, también es una historia de tragedia y de dolor para la iglesia. Es un tiempo difícil para la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva, esta etapa en la que acabamos de leer. Era un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida a muerte. ¿Saben? A los que les gusta leer y profundizar en la palabra, y sé que hay muchos aquí y los que nos ven y nos escuchan, si vos venís leyendo cómo viene la historia, en la segunda parte del capítulo 11, es decir, la anterior al que leímos, Lucas viene de compartir la historia de lo que sucedió en Antioquía, un lugar donde también los cristianos, por ser perseguidos, llegaron, predicaron la palabra y se formó una iglesia nueva y estaban viviendo un tiempo donde mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo porque había mucha necesidad, como en los tiempos de hoy, que mucha gente se acerca a Dios porque hay necesidad. Pero también
Una iglesia que estaba siendo buscada porque no querían muchos que predicaran a Cristo. Los judíos religiosos porque no habían creído en el Señor. De hecho, muchos de ellos habían sido los que brogaron para que Jesús fuera crucificado. No aceptaban al Mesías. Y los políticos de ese tiempo, porque veían amenazado su poder cuando alguien decía que había un Señor distinto al que ellos le reconocían como Señor, que era el César. Y porque veían en los cristianos algo que no llegaban a comprender del todo y se sentían amenazados, y muchas veces porque se entretejía el poder político con el religioso y esto jugaba en contra de la iglesia. La cuestión es que había persecución. Y luego de narrar la iglesia de Antioquía, Lucas vuelve a lo que estaba pasando en Jerusalén. Y en Jerusalén, hermanos queridos, familia que nos ve y nos escucha, estaban viviendo peligro y muerte. Jacobo, el hermano de Juan, no es el hermano de Jesús, que también figura en la palabra y que jugaba un papel importante en la iglesia de ese tiempo. Ese otro Jacobo es el que muere. Y muere a espada, dice. ¿Saben lo que era morir a espada? Da a entender que se trató de una ejecución oficial pública después de un juicio. Mataron a un apóstol, mataron a un siervo de Dios, a un hermano en la fe, por predicar la palabra como si fuera un homicida. Yo quiero que vos y yo, les dije que íbamos a reflexionar juntos este día. Pensemos un momento esto. Nosotros somos familia de fe, somos hermanos en Cristo. Nos conocemos, compartimos, oramos unos por otros. Imagínate que a ellos les pasaba lo mismo y de repente vienen y dicen, no saben lo que pasó. ¿Qué? Mataron a Jacobo. Lo mataron. El juicio salió con condena. Lo acaban de matar. Y de repente llega otra noticia y dice, ¿sabes lo que pasó ahora? ¿Qué? Lo atraparon a Pedro y lo encarcelaron. Y dice que Herodes Agripa primero es el que está aquí mencionando la escritura. De todos los Herodes que figuran, es el nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas, los otros Herodes. Este Herodes, encendido obviamente por Satanás, por el enemigo, no solamente había matado a Jacobo, sino que piensa una estrategia que políticamente le convenía, porque le daba popularidad entre los judíos, pero a cambio de la vida de un apóstol, Pedro. Y piensa, lo voy a enjuiciar, después de la Pascua hacemos el juicio y si tiene que morir, que muera. Y ahí está Pedro. La iglesia conmovida, dolida por la pérdida de un hermano y conmovida y choqueada porque meten en la cárcel a otro. ¿Saben? En medio de esa situación creció la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Y nosotros, como vivimos en otra punta del planeta y en otra etapa de la historia, tal vez creemos otra cosa, muchas veces de lo que es el Evangelio. Y la primera reflexión que quiero que vos y yo tengamos en esta mañana, ¿se animan a que reflexionemos juntos? La primera reflexión, obviamente, como es reflexión, lo voy a hacer en modo de pregunta, para que nos lo hagamos juntos internamente, es, ¿estamos realmente nosotros, Iglesia de Cristo del siglo XXI, del año 2021, Iglesia de Argentina, Iglesia de Lanús, Iglesia Acercate a Jesús, estamos preparados para resistir las dificultades como cuerpo de Cristo? ¿Estamos realmente preparados para soportar las pruebas ayudándonos unos a otros, sabiendo que hay problemas y luchas? Este es un tiempo difícil, sí, por supuesto, es una pandemia, es un tiempo difícil económico, hay restricciones, hay dificultades para nosotros aquí. Pero a nosotros nos cuesta darnos cuenta lo que a veces está pasando aún al lado nuestro, ni que hablar en la otra punta del planeta. Y Dios está obrando en todo el planeta Tierra. Y Dios está haciendo cosas en toda la historia de la humanidad. Y los cristianos, la iglesia de Cristo, debe ser realmente una iglesia que reflexione, que esté atenta, que entienda los propósitos de Dios. Porque esa es la iglesia que permanece y los cristianos que pueden avanzar a lo largo de la historia. A nosotros nos cuesta mucho. Miren,
haciendo esta reflexión, me incluyo, sacar nuestra mirada de mirar nuestro propio ombligo, como dice, no la frase, de mirar solamente lo que nos pasa a nosotros. Y el argentino, en definitiva, también es mucho así. Nos cuesta mucho mirar la sociedad como sociedad toda y salir del sálvese quien pueda, del bueno, zafé. Cuando vienen momentos duros como estos que estamos viviendo, sí o sí vamos a tener que entender como sociedad y como iglesia que no puede funcionar el sálvese quien pueda. Que no es, bueno, menos mal que yo no me enfermé, menos mal que a mí no me pasó esto otro, yo sigo orando a Dios, Dios a mí me protege, porque te puede pasar y me puede pasar y nos va a pasar en algún momento estar en la mala, nos va a pasar estar en la prueba. Tal vez no esta, puede ser otra, pero en algún momento la prueba y la dificultad vendrá, porque la vida se trata de superar las dificultades y avanzar, no de que no tengamos ningún problema. Y para eso está la iglesia, para soportar las pruebas juntos y ayudarnos mutuamente. Sin ir más lejos, tal vez pensamos que la persecución solamente se trató de la iglesia antigua. Sin embargo, nunca, desde que comenzó el Evangelio hasta el día de hoy, dejó de haber persecución en la iglesia. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una zona y en un tiempo en donde somos totalmente libres de expresar nuestro culto. Hay un mapa que vamos a poner en la pantalla que está extraído de esta fuente, www.puertasabiertas.org. Es una página maravillosa. Obviamente, tal vez no muy visitada por los cristianos, porque todos queremos visitar la página en la que nos dicen la gloria de Dios, los testimonios, y no la página en la cual nos muestra en tiempo real, como es este mapa, la lista mundial de persecución de cristianos en el año 2021. Si vos podés ver ese mapa en pantalla, vas a ver que más de la mitad del planeta sufre persecución. Ahí hay iglesias, las que están pintadas de naranja y las de rojo. Las de naranja son las de mediana persecución y las de rojo de alta persecución. Alta persecución significa a espada, como a Jacobo. Literalmente matan a los cristianos por reunirse a predicar la palabra. Matan pastores, misioneros, hijos de pastores, gente reunida en la iglesia. ¿Y saben qué hacen esos cristianos? Se siguen reuniendo. Hoy, 2021. No dejan de ir a la iglesia porque hace frío, porque hay COVID, porque me tengo que poner el barbijo o porque hay distanciamiento. Van igual, aunque saben que pueden entrar, patearle la puerta, llevarse al pastor y no verlo más. Dispersar o prender fuego iglesias. Y siguen reuniéndose. Porque adoran al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque siguen a alguien más grande que las situaciones y las circunstancias. De esta lista de persecución mundial, en la siguiente diapositiva, lo puedes buscar en la página, está espectacular. Porque además te marca, podés entrar en el mapa, podés ver y podés orar por esas personas. Y podés también sembrar para ayudar a esos misioneros, a esas iglesias en problemas. La lista de persecución mundial marca que al menos 340 millones de cristianos hoy están siendo perseguidos en el mundo. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Y de hecho, en el mapa que vimos, México y Colombia figuran como países con persecución religiosa. Hermanos, familia, reflexionamos un momento. Porque a veces nos cuesta reunirnos, nos cuesta conectarnos a una reunión. No, tengo otras cosas que hacer. No, nos cuesta a veces buscar el estar unos con otros. Pensamos si hace frío, si hace calor. Si realmente, hoy hay gente que se ha preguntado después de la cuarentena si vale la pena o no ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Vale la pena ir? ¿Saben que esa es una de las dudas que hay en el cristianismo de este tiempo? En algunos, no en todos. Pero esa pregunta, ¿para qué me congrego? ¿Vale la pena congregarme? ¿De qué sirve? Si yo tengo la Biblia en casa, Dios me ama, Dios me habla. ¿Vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena salir de casa? ¿Vale la pena estar? ¿Qué sirve? ¿Saben por qué? Porque cuando nos desconectamos de la realidad, de lo que Dios está haciendo, de la historia, de lo que está pasando, de quién es Dios, qué es la iglesia y quiénes somos,
empezamos a levantar ideas equivocadas acerca de Dios y nos creemos lo que nosotros mismos nos fabricamos para seguir nuestra comodidad, para justificar nuestras acciones o simplemente porque nos confundimos y nos podemos alejar de la fe verdadera y genuina. Porque la fe del cristianismo no es una fe individual, es una fe que nace de lo individual porque la salvación es personal, pero que se manifiesta individual y colectivamente porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y Cristo y la iglesia son uno y el cuerpo está formado por vos, por mí y por cada uno de los cristianos de todo el mundo, incluso estos que están siendo perseguidos en todo el planeta. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Cuántos están reflexionando junto conmigo? Hay gente que después de la cuarentena no volvió más a ninguna iglesia, no solamente a la nuestra, a ninguna iglesia. Se quedó totalmente aislada. Entonces nos tenemos que replantear como iglesia también, ¿qué cristianos vamos a levantar? ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Qué discípulos vamos a formar? ¿Vamos a formar creyentes o discípulos? Porque el discípulo es como su maestro, amén. Y el discípulo si tiene que morir por como su maestro lo va a hacer. Si tiene que seguir hasta el final va a seguir. Si es que queremos ser verdaderos discípulos. Creo que cuando miramos todo esto decimos no nos podemos estar quejando porque tenemos que ir a la iglesia y poner un barbijo, porque tenemos que estar 1 hora en el culto, o porque nos pensamos, tenemos que entender. Segunda reflexión, pero antes quiero mirar esto, la iglesia. Fíjense que la iglesia en este tiempo, ellos no se podían reunir en el templo. Dice en los primeros capítulos del libro de los Hechos que ellos se reunían en el templo y en las casas, oraban, compartían el pan con alegría y el corazón. ¿Se acuerdan? Tenían favor con el pueblo. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una buena etapa. Pero esa etapa se terminó porque fueron tanto el avivamiento que trajo la iglesia que tocó sectores de poder que fueron molestados y el enemigo aprovechó, como vimos, para perseguirlos y aún matarlos. Y en el medio de ese momento donde de repente estaban comiendo y les llegaba la noticia que ese familiar que hacía 2 meses que no veían, o 3, o tal vez 1 año, porque no había WhatsApp, ni redes sociales, ni forma de comunicarse en tiempo real como hoy, y les avisaban, ¿sabés qué pasó? Nos enteramos que en tal ciudad lo atraparon y lo sacrificaron. O lo entregaron al circo, en el circo romano, para prenderlo como antorcha viva, porque así iluminaban el circo romano con antorchas vivientes, cristianos prendidos fuego. O fue comido por los leones, como entretenimiento para que el pueblo aplauda. ¿Saben qué hacía la iglesia? Dice, cuando se enteró que Jacobo murió y Pedro fue metido en la cárcel, su líder, su pastor, su compañero de fe, aquel que había orado por ellos tantas veces, aquel que le decían, Pedro, ¿me orás porque tengo problemas en mi familia? Y Pedro le oraba, ahora ese estaba en problemas. ¿Y sabés qué hicieron? Oraban constante y fervientemente a Dios por él. No largaron una campaña de oración y ayuno de 40 días, ni hicieron una mega red de oración para que todo el mundo se enganche y se motive para orar. Alguien me dijo el otro día, pastor, ¿por qué no hacemos una cadena de oración? ¿Saben qué? No voy a hacer, de mi parte no siento hacer cadena de oración. Yo creo que tenemos que orar, hermano. Orar todos los días. Porque hay gente que se une cuando hay cadena de oración, pero los miércoles que tenemos oración no nos reunimos. No oro los miércoles, no oro la oración vigilante. Necesitamos reflexionar y por eso te quiero decir que reflexionemos en esta segunda parte. ¿Saben qué significa fervientemente? Del griego se puede traducir como de manera extendida y concentrados. Oraban todo el tiempo y concentrados en lo que estaban orando. No era la oración, gracias Señor por los alimentos que me diste, santificalo y oro por aquel que está pasando. No, oraban, clamaban. Ahora, sí, vamos a la segunda reflexión. Nos preguntamos juntos, ¿qué te parece? Para mí, para vos y para todos juntos como iglesia, ¿cuál es el nivel de nuestra oración personal y colectiva como iglesia en este tiempo? ¿Cuál es el nivel de oración que estamos teniendo?
¿Identificamos realmente lo que está pasando en el mundo, en el país, en la Argentina, en la iglesia de Argentina, en nuestra comunidad de fe, en nuestra ciudad de Lanús, Loma, donde estamos? ¿Identificamos lo que está pasando en la familia? Me doy cuenta de lo que le está pasando al que está al lado, y no solamente que mi problema sea el más grande, sino que tal vez hoy hay un hermano que un día oró por vos y hoy está necesitando que ores por él o por ella. Porque a veces nos pasa, ¿no? Reflexiono, no estoy exhortando, estoy reflexionando. ¿Cuántos me siguen? Aquí en las casas. Estamos reflexionando juntos. Mañana de reflexión, día de reflexión. Cuando viene el problema, todos queremos que oren por nosotros. Ahí largamos los pedidos de oración, ahí pedimos por favor a los guerreros, a los intercesores, a los líderes, a los pastores, oren por mí. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces oraste antes de que te venga la dificultad por aquel que estaba y cuando pasó, pasamos de largo? Miren, hermanos, familia, realmente, miren que orar es más que poner una manito, poner una mano, un fueguito en el WhatsApp. Orar es orar de manera extendida y concentrados. Amén. A Pedro lo custodiaban como al peor de los criminales o más que el peor criminal. Miren, de lo que acabamos de leer dice que le pusieron 4 cuadrillas de 4 soldados, 16 soldados para custodiar a un apóstol, no a un criminal. Además dice que lo ataron con 2 cadenas, con 2 soldados, uno de cada cadena. A los criminales más peligrosos se los ataba con una sola cadena. Al pescador de hombres lo ataron con 2 y con 2 soldados. Y además le pusieron 2 guardias más en la puerta, o sea, no dice 2, pero se entiende por lo que, cómo se movía el ejército en ese tiempo y las fuerzas. 2 guardias se ponían normalmente a la entrada de la cárcel, o sea, le pusieron otros 2 más. En total, 20 efectivos de la fuerza para custodiar a un hombre que predicaba la palabra, a un hombre que hacía el bien, a la iglesia. Quiero decirles algo. El enemigo le tiró toda la presión y todo el poder encima a Pedro y a ese grupo de creyentes. Pero hay un poder mayor, y es el poder que se desata cuando hay una iglesia que ora. Y ahora quiero decírtelo a vos, que estás viendo y escuchando, y a cada uno de los que estamos aquí, a la iglesia, al ministerio Acercate a Jesús. Hermanos, familia, el enemigo puede levantarse y tirarnos toda la presión y todo su poder encima. Pero quiero decirte algo, nuestro Dios es más poderoso y hay un poder mayor cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama. Es tiempo de una iglesia que ore. ¡Aleluya! Estamos, hermanos, yo no puedo callarme cuando algo arde en mi interior, porque hay fuego de Dios cuando hablo de esto, porque sé que hay un Dios vivo al que estamos adorando, que hay un Dios vivo al que estamos sirviendo, que hay un Dios que responde desde el cielo cuando hay una iglesia despierta. Y eso me da pie y me doy pie a mí mismo para seguir la tercera reflexión. Pedro se quedó dormido. Debe ser difícil dormir en una cárcel, yo nunca estuve, tal vez alguien estuvo. Y debe ser difícil dormir en una cárcel con 2 soldados que te tienen atado de las cadenas, uno de cada lado. Es que en realidad lo de Pedro fue más que un sueño normal. Da a entender la palabra que era un sueño espiritual, y ahora te voy a decir por qué. Es decir, era una somnolencia que lo afectaba físicamente porque estaba dormido, mentalmente también, porque cuando dormimos hay una parte de nuestro cerebro que, diríamos de alguna forma para entenderlo fácilmente, se apaga. Pero además era una somnolencia espiritual, producto seguramente del agotamiento del apóstol, del cansancio, de que es difícil. Yo digo, hay que estar ahí. ¿Quién aguanta una noche en una cárcel así? Ni contar que no voy a decirte cómo eran las cárceles romanas en ese tiempo. Entonces, cuando Dios ve que el apóstol está dormido, su hijo, su siervo está dormido, pero hay una iglesia que ora sin cesar, el cielo responde. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le envía un ángel. Y el ángel hace que la luz divina resplandezca en la cárcel, pero Pedro no la puede ver porque está dormido.
Entonces dice que el ángel despierta a Pedro. En esta traducción que leímos dice con unas palmadas en el costado en el NBI. Pero en la Reina Valera actualizada lo dice más claramente cómo fue. Dice dándole un golpe en el costado. Literalmente le dio un golpe para que se despierte. Y ahí nos damos cuenta que aquí había una somnolencia espiritual porque el ángel lo tiene que despertar. Y tiene que tocarlo para que se despierte. Algo sobrenatural ocurrió cuando Pedro se despertó. Las cadenas se cayeron. ¿Y los guardias? ¿Los guardias? ¿Qué pasó con los 20 guardias? Probablemente, aunque la palabra no lo dice literalmente, son ellos los que ahora quedan dormidos cuando Pedro se despierta. Quiero decirte algo. Cuando la iglesia se despierta, el que se adormece es el enemigo. Cuando la iglesia ora, el que se adormece es el enemigo. Cuando la iglesia clama, el que se adormece es aquel que se levanta contra nosotros. Y Pedro, medio despierto, medio dormido, sigue las instrucciones del ángel. Al principio piensa que es una visión, un sueño, una revelación. Piensa que todavía está ahí. No se da cuenta que está pasando realmente, pero lo sigue. Y el ángel le dice, ponete las sandalias, envolvete en tu manto, vamos hacia afuera. Salen, caminan, llegan a la puerta de la ciudad, cruzan la puerta, caminan unas cuadras y ahí Pedro dice, el versículo 11, vuelve en sí. Se despierta totalmente y se le revela lo que pasó. Y dice, ahora estoy completamente seguro que esto no es una visión, sino que el ángel de Dios me libró del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. En la Reina Valera dice, ahora entiendo, ahora discierne, ahora se da cuenta, salió del letargo, salió del sueño, fue liberado. ¿Cuántos creen que cuando oramos las cadenas se rompen y toda somnolencia espiritual se corta? Amén. Todo letargo, todo adormecimiento espiritual. Y quiero ir a la tercera y anteúltima reflexión en este día. Preguntémonos juntos, ¿sí? ¿Cuántos cristianos se están quedando dormidos en este tiempo? Ustedes saben, hermanos, familias, que hay líderes de la Iglesia de Cristo que se durmieron en este tiempo. Hay pastores que se han dormido. Hay iglesias que se han dormido. Y por mi trabajo y mi función en el cuerpo de Cristo, sirviendo no solamente a la iglesia local aquí, sino sirviendo a otros pastores, ayudando a otros pastores, tanto a nivel zonal como a nivel nacional, puedo decírtelo con conocimiento de causa, cuántas iglesias aún han cerrado las puertas durante la pandemia y no las abrieron más. ¿Cuántos pastores han bajado los brazos en este tiempo? Líderes que han bajado los brazos frente a la pandemia, frente al desconcierto, frente al desconocimiento. Una iglesia que se duerme es una iglesia que no puede ver los milagros de Dios, que no puede ver la ruptura de las cadenas. Y necesitamos que Dios nos despierte, aunque sea de un golpe en el costado. Dios te va a despertar, porque Dios te quiere despierto, despierta, para que Dios pueda usarte en todo lo que Dios tiene. Dios te quiere despierto, despierta para que ores por tu familia. Dios quiere hombre, mujer, despierto, despierta. Esposos, esposas, despierto. Hijos, despierto. Familia, despierta. Dios quiere iglesia, despierta. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar despiertos. Por eso el ángel le dijo a Pedro, ponete el calzado y el manto. El calzado representa los pies preparados, listos para anunciar el evangelio. El manto, que es la autoridad, la gracia de Dios que envuelve a aquel que camina con Dios. Vamos, vamos. Si vos te estabas medio durmiendo en este tiempo, quiero decirte, vamos, hombre, mujer de Dios, joven de Dios, niños, adultos, ancianos de Dios, levantémonos, despertémonos. Dios tiene el poder para hacerlo. No una iglesia dormida, una iglesia que discierna. Cuando Pedro vuelve en sí, se da cuenta y dice, Dios me liberó. Y yo quiero decirte algo. El enemigo podrá venir y podrá levantarse. Tal vez se está levantando en tu vida. Tal vez estás sintiendo oposición. Tenemos situaciones difíciles, tenemos problemas. Pero quiero decirte algo. Dios nos va a librar del poder del enemigo.
3 o 4 lo creen nada más. Voy a decirlo de nuevo. Dios nos va a librar del poder del enemigo. Amén. Amén. Y último, antes de cerrar, Pedro va a la casa de María y de Marcos. ¿Cómo sabía que iba a haber gente ahí? Si estuviéramos en el día de hoy, pudiéramos sacar tal vez una cruz. Y le mandaron un WhatsApp. Le mandaron, vio el estado de María que dice, oh, aleluya, gloria a Dios. Pues, ¿no es cierto? Están orando. No había WhatsApp, no había internet, no había forma de comunicarse. ¿Saben por qué Pedro va a ese lugar? Porque Pedro sabía que sus hermanos no le iban a fallar. Porque Pedro sabía que en la casa de María y de Marcos, su hijo, ahí se oraba. Y Pedro sabía que ahí se oraba no cuando Pedro lo llamaba para orar. No cuando Pedro les mandaba el estado y decía, hermano, mañana hay oración a las 19, vengan. No cuando el pastor le decía, tienen que venir. Si no me llama el pastor no voy, si no me llama el líder no voy. Pedro sabía que ahí había gente que no le iba a fallar ni a Dios ni a él. Eso es iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que se manifiesta como familia de Dios. Una iglesia que se da cuenta que el otro necesita y ora y clama. Es que eso es lo que tenemos que ser, hermanos queridos. Tenemos que estar preparados en este tiempo, para los tiempos que vienen y los que corren. Tenemos que saber que si otro necesita, yo también tengo que extender mi mano y sostener y ayudarnos. Y ahí dice que cuando Pedro se para en la puerta y llama, como se llamaba en ese tiempo, anunciándose en la puerta, hay una muchacha llamada Rode. Se puede traducir como el diminutivo de Rosa, ¿saben eso? Es un detallecito. Como diciendo, era Rosita. Y ahí estaba Rosita. Era la que ayudaba ahí en las tareas. Y Rode, o Rosita, sale y escucha la voz de Pedro. La había escuchado tantas veces tal vez predicar, que le reconoce la voz. Y sale y no deja la puerta. Tan sorprendida se quedó que vuelve a los que estaban dentro y dice, no lo pueden creer, ¿saben quién está en la puerta? Pedro. Y los que estaban orando, sin cesar, enfocados, concentrados, le dicen, callate, estás loca, ¿qué va a estar Pedro? Pero ellos estaban orando por ese milagro. Y Lucas lo cuenta, y en este texto, Lucas es incluso más explícito en ciertos detalles que a veces no ahonda en el resto de los libros que él escribe. Justamente porque se entiende que tal vez esto era como una forma, un testimonio popular en ese tiempo. Seguramente que tal vez el propio Marco le contó. Y que compartían unos con otros como cuando alguien cuenta, ¿vieron? ¿Se acordás aquella vez en la iglesia que pasó tal cosa? ¿No es cierto? Que había sucedido. ¿Sabés qué pasó? Pedro estaba en la puerta y nosotros no podíamos creer que Dios había respondido nuestra oración. ¿Y saben qué? Llegan, abren la puerta, Pedro llega, estaban todos enloquecidos. De hecho, algunos decían que era el ángel de Pedro. ¿Saben? Después les cuento otro día qué significa y por qué ellos decían eso. Una creencia popular que había en ese tiempo, aún incluso en algunos creyentes. Pero quiero decirles esto. Era Pedro. Porque Dios obra con poder, amén. Pero también podría haber sido que Pedro hubiera estado muerto y ellos iban a seguir orando igual. ¿Entienden? La sorpresa fue que Pedro estaba allí. Celebraron, seguramente habrán hecho un poco de griterío porque Pedro los intenta callar, porque los venían a buscar. Tal vez había algún vecino que lo denunciaba. Y les cuenta el testimonio que después Lucas rescata y acabamos de compartir. Y luego dice, y termina el versículo diciendo que Pedro sale de allí y se fue a otro lugar. Versículo 17. Lucas, ni ningún otro libro de la Biblia vuelve a marcar, ni el libro de los Hechos, ni ningún otro libro vuelve a marcar el paradero de Pedro. ¿Dónde fue? ¿Dónde terminó? ¿Cómo siguió el mapa? Solamente vuelve a aparecer
en Hechos capítulo 15, versículo 7, cuando en el concilio de Jerusalén levanta la voz y habla frente a los demás apóstoles y a los demás hermanos que estaban allí, revisando las Escrituras y viendo cómo aplicarlas en ese tiempo, de acuerdo al mover del Espíritu Santo. Es que Pedro tuvo que seguir el camino que el Señor tenía, escondido en ese tiempo, sin decir su paradero. Tal vez muchos que estaban allí, fue la última vez que volvieron a ver a Pedro. Y de hecho, las fuentes históricas dan evidencia que aproximadamente en el 67 o 68 después de Cristo, Pedro muere como mártir, sacrificado y asesinado por servir a Dios. Esta vez, la vez que Pedro murió, Dios no envió al ángel para librarlo, Dios se lo llevó con él. Porque él tenía que cumplir un propósito. Porque en nuestras vidas, cuando hablamos de propósito, no hablamos de los éxitos que podemos tener en esta tierra, la fama, la riqueza, la gloria. Hablamos de que nuestras vidas están en manos de Dios. Si realmente creemos en Cristo, si realmente le servimos a Él. Familia, que nuestra vida valga la pena, que nuestra familia valga la pena en este mundo que está perdido, siendo luz en la oscuridad, sal en este mundo insípido. ¿Cuántos me siguen? Por eso la última reflexión, como modo de pregunta también es, ¿estamos preparados como iglesia para entender los verdaderos propósitos de Dios? ¿Los tiempos de Dios? ¿Estamos realmente preparados para seguir el GPS espiritual de Dios? ¿O queremos muchas veces seguir nuestro propio GPS? Nosotros le marcamos, a veces yo me he sentido así, por eso digo, reflexionemos juntos. Yo le marco en la ruta a Dios, y si Dios no hace eso, me enojo. Me ofendo, me aparto. Digo, era mentira, Dios no existe. ¿Realmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús y confiar plenamente en hacer su voluntad? ¿O realmente decimos muchas cosas, pero en el interior, como cristianos del siglo XXI, nos falta muchísimo todavía aprender lo que es morir a esta vida para ganar la vida en Cristo? Creo que tenemos que reflexionar. Creo que llegó el tiempo, familia de Dios, iglesia, no solamente Acercate a Jesús de Argentina, porque sé que nos escuchan y nos ven muchos otros hermanos. Es tiempo de madurar en la fe. Es tiempo de dejar las cosas de niño y crecer en la fe. Reflexiono, reflexiono. Creo que es tiempo de saber que Dios sabe lo que hace. Como hay una canción por allí muy linda que declara esto. Dios sabe lo que hace. Dios sabe. Reflexionar sobre temas profundos. Creo que será este tiempo que viene. Hablar temas que tal vez mucho tiempo no hablamos. Por no ofender a alguien o por no decir, que el hermano no se sienta mal, o a ver si lo malinterpreta. Si lo malinterpretamos, tenemos en la iglesia los maestros, los pastores, los evangelistas, para enseñar las Escrituras, y si alguien no entiende, puede venir a consultarnos y les vamos a enseñar, amén. Pero tenemos que empezar a tratar temas profundos, reflexionar verdaderamente el trato de Dios en la enfermedad, porque hoy estamos en una pandemia. Y yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, todos, pastores, todos, líderes de toda Argentina, lo primero que sacamos fue el Salmo 91. No habrá plaga que tocará tu morada. Y la plaga tocó muchas moradas de los cristianos. Entonces tendremos que entrar en una reflexión teológica profunda, a ver verdaderamente todo lo que Dios tiene, los propósitos de Dios, y no solamente creer en un latiguillo. Bueno, Dios, orá que Dios te sane. No, porque hay gente que tal vez murió y hemos perdido seres queridos en la pandemia. ¿Y qué significa esto? ¿Que Dios no existe? ¿Que Dios no nos ama? ¿Que Dios no tiene un plan? ¿O es que nosotros superficializamos las cosas de Dios? Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad o aún la muerte, no tenemos las herramientas, los recursos, porque no nos preparamos para eso. El viernes nos sorprendió, tuvimos un Zoom con los jóvenes, hermoso, los jóvenes Acercate a Jesús. Y cuando tenemos así, charlamos y compartimos, y ellos pueden preguntarnos lo que quieran. Y nos sorprendió que los jóvenes
sino porque a veces son temas que uno piensa que el joven no lo va a pensar o no lo tiene en cuenta. Los jóvenes nos hicieron a los pastores reflexionar acerca de la muerte. Y tuvimos que charlar, y estuvimos charlando como media hora acerca de la muerte. ¿Y saben por qué? Después yo me quedé todo el fin de semana pensando sobre eso. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una generación de cristianos que realmente creo que están buscando profundamente. Entre ellos están los jóvenes que están levantándose en el poder de Dios, buscando las verdades del Evangelio, lo que realmente es el Evangelio, las respuestas a las cuestiones existenciales del hombre, la vida, la muerte, los propósitos, los designios de Dios, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos, quién es Dios, quién es nosotros, qué es lo que Dios tiene con nosotros. En definitiva, eso es lo que tenemos que vivir y hacer. Entonces, cuando atravesamos la muerte, la dificultad, los problemas, estamos tomados de aquel que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, decía Pablo. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo que pasó, ni lo que pasa, ni lo que ha de venir. Nada me puede separar. Y entender que somos gente de causa, pienso, no reflexiono. ¿Por qué estos cristianos, aunque les decían, o estos del libro de los Hechos y estos que vimos en el mapa, cómo pueden seguir yendo a la iglesia sabiendo que, no que tienen miedo porque se puedan contagiar COVID en el viaje, porque acá estamos todos con protocolos, el riesgo es casi nulo, pero por salir o por la incomodidad, sino que a riesgo de muerte? ¿Por qué? Porque el cristianismo es una causa. El evangelio es la causa de Jesús. Jesús murió por nosotros y Él dijo: ahora vayan y lleven esta causa, peleen por esta causa, den su vida por esta causa. La causa se defiende, se hace saber, se proclama y se buscan nuevos seguidores para la causa. Cualquier causa. Agarrá a alguien que está politizado al 100% y dice: esta es la causa política, va a hacer esto que te digo. El que se juega por una causa, por la humanidad, lo va a hacer lo mismo. ¿Y nosotros? ¿Nos jugamos por la causa? Te recomiendo que veas el capítulo del viernes pasado de Semillas de Fe, donde una de nuestras jóvenes, Mili, ha contado el testimonio. Cómo una chica con un espíritu ahí de pelear, de expresarse, cuando conoció a Dios, Dios usó y sigue usando todo lo que puso en ella, pero por la verdadera causa, por la causa del Evangelio. Proclamar, anunciar. Quiero decirte algo para cerrar. Esta causa no es humana. Esta causa es la que determina la salvación de las almas. Es la causa de Cristo. ¿Cuánta gente murió ayer por COVID en Argentina? Sumale todas las muertes por no COVID. ¿Cuánta gente morirá hoy? ¿Cuántos se van a ir con Cristo de esas personas? Esa es nuestra causa. Ganarle las almas al enemigo para que puedan ganar la vida eterna y la salvación. Yo te invito a que te pongas de pie y en tu casa nos acompañes en esta mañana, en este día de reflexión. Porque quiero decirte algo: Dios está levantando, los músicos me acompañan, Dios está levantando una iglesia fuerte, no una iglesia débil. ¿Cuántos dicen amén? Dios está levantando una familia de fe fuerte, no débil. Dios está levantando una familia verdadera, no de la boca para afuera. Una familia que se une, que vive la experiencia de Cristo en las buenas y en las malas. Así tenemos que ser. Tenemos que ser una familia que cuando ve al que cayó no le tira una piedra más, sino que lo levanta y le ayuda a que se restaure, a que se sane. No el que arroje la piedra al hermano, sino el que la tira al piso. Y esa misma mano con la que el enemigo nos ofrece usar la piedra para tirarle al que se cayó, con esa misma mano arrojo la piedra y la tengo extendida para levantar al que se cayó. Y cuando estoy en el piso y herido, extiendo mi mano porque sé que alguien de la iglesia me va a levantar. Eso es iglesia, eso es familia. Que cuando estuve herido, golpeado y necesitado, extendí la mano y ese hombre, esa mujer, ese hermano, esa hermana, la extendieron y me levantaron. Y ahora
que ese otro se cayó, no sigo mi camino y digo, bueno, no tengo tiempo, estoy con mucho. No, ahora me detengo y digo, ¿qué necesita? Una iglesia que se levante en fe, que ora constante y fervientemente. Una iglesia despierta y una iglesia preparada en su corazón y en su mente para pelear por la causa de Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Papá, nuestro Pastor, nuestro guía, nuestro referente, nuestro Rey, al que seguimos, obedecemos y caminamos juntos. Vamos a orar. Inclina tu rostro aquí y en tu casa, oremos, porque hay poder en esta palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Y voy a orar para que Dios traiga fuerzas en medio de las pruebas y las dificultades. Y que Dios nos levante como familia de Dios. Señor, oramos. Y en esta hora te pedimos fuerza para resistir las pruebas y las dificultades. Señor, te pedimos que nos lleves a una oración constante y ferviente. Despertanos de todo letargo y sueño espiritual. Y que en este tiempo puedas manifestar tu poder frente a toda acechanza del enemigo. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para cumplir tu voluntad. Y que realmente seamos una familia de fe. En este mes de la familia, primero tu casa, primero tu iglesia, esta iglesia, familia de Dios, aún en tiempos difíciles, para ver cómo tu poder se manifiesta y cómo tu propósito continúa, tomados de la mano en Cristo Jesús y tomados unos con otros a través de tu amor. Por eso te damos gracias, Señor. Y te invito a que le adoremos y recibamos de Él la plenitud. Porque Él es aquel que todo lo llena en todo lo que necesitamos. Te adoramos. Levanta tus manos y adora. Y ahí en tu casa, adoremos. Eres mi plenitud. Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo. Cristo Jesús, Eres. mi plenitud. Decile al Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo, Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. fuera de ti, Nada no queremos nada, Señor. Si te tengo, Si te tengo a ti, tenemos tengo todo. mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Ahora todos juntos, como un cuerpo, como familia, levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. Y extendemos nuestras manos para levantar a aquel que está caído. Tal vez vos que estás en tu casa, en tu hogar y estás pasando una necesidad, quiero decirte, extendemos nuestras manos. No podemos hacerlo físicamente, pero sabemos que el Espíritu está allí, en tu casa, en esa necesidad. Él está obrando allí sobre ese hijo que está enfermo. Pone tu mano allí. Él está obrando en tu matrimonio. Él está obrando en ese hospital. Él está obrando en esa operación. Él está obrando en esa familia que está angustiada. Él está obrando en esa persona con problemas de depresión mentales, adicciones. Él está obrando, Él está obrando. Yo te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti,
deseamos más que tu presencia y el poder de tu Espíritu, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, amén y amén.